La estrategia del día es traída para ti por bloomberglinea.com. Muy buenos días, lunes 25 de mayo. Ahora sí, inician semanas críticas con el inicio de las conversaciones formales rumbo al 1 de julio por la revisión del TEMEC, PIB e inflación en México. El camino sigue siendo incierto. El acuerdo entre Estados Unidos e Irán avanza. También hablamos de los planes de Pemex con Petrobras y en pleno domingo le cae una multa a Rappi y a Banorte. Además, comentamos el nuevo episodio de Voces del Mundial de Norteamérica. No olviden hacer clic al botón de seguir del podcast, activar la campana para que puedan recibir la alerta de un episodio nuevo cada mañana. ¿De qué estamos hablando? Semana clave para México y Estados Unidos en esta cuenta regresiva rumbo a la revisión del TEMEC con la llegada de la delegación estadounidense encabezada por el representante comercial Jamieson Greer para dar inicio a la ronda oficial, ahora sí, de conversaciones bilaterales. Quien considere que el 1 de julio, fecha de la revisión, será el día en que se acabe la incertidumbre, posiblemente se decepcione porque eso puede que no pase. No lo digo yo, me lo comparten personas cercanas al proceso, tanto de la parte mexicana como estadounidense. ¿Por qué importa tanto lo que suceda o no el 1 de julio con la revisión del TEMEC? Pues porque lo que más han estado esperando los inversionistas es la fecha en la que se determine, cualquiera que éste sea, el rumbo de la relación comercial entre los tres países de Norteamérica, especialmente México, que clama desesperadamente por nuevas inversiones. Cuando platicaba con las áreas de análisis de los bancos en enero de este 2026, la perspectiva de la mayoría era que hacia el segundo semestre del año, el panorama económico del país comenzaría a mostrar una mejora, porque para entonces ya se sabría el desenlace comercial, cualquiera que éste fuera, pero la potencial inversión extranjera ya tendría esa certidumbre sobre los resultados para saber qué camino tomar. El asunto es que Estados Unidos, especialmente el presidente Donald Trump, puede estirar la liga tanto como quiera, capitalizando la incertidumbre en medio del proceso de elecciones intermedias que están por ocurrir a fines de este año en Estados Unidos. Segunda razón. Hasta este punto de la coyuntura, pese a que llevamos desde finales de 2024 hablando de la revisión del tratado, atestiguando cómo el equipo económico, hacendario y de seguridad en México no han parado de hacer visitas periódicas a Washington, hasta este momento no hay propuestas en forma sobre la mesa, ideas concretas, una hoja de ruta sobre qué se busca mejorar o ajustar, según me dicen fuentes con conocimiento del tema. Ni de cerca se está en ese punto. De ahí que lo que ocurra esta semana con las conversaciones formales sea clave rumbo al 1 de julio. Para México, el mejor de los escenarios sería que el TEMEC se renueve automáticamente, pero con Trump en el poder, es poco probable que así ocurra. En el caso de que suceda así de rápido, con tal de terminar pronto con la incertidumbre, el precio que México podría pagar sería muy alto en lo que se negocie. Ahora, ¿qué tanto más se podría alargar la incertidumbre? Lo suficiente hasta que Estados Unidos obtenga lo que desee. Pero para México, prolongar esa incertidumbre ya entrado el segundo semestre no es nada conveniente porque se vería más presionado económicamente, considerando además en dónde está parado el país actualmente en términos de crecimiento, con un PIB de menos de 1% en 2025 y con una contracción de 0.6% en el primer trimestre de 2026, además con la presión de los ingresos, el déficit y de las calificadoras, a sabiendas de que lo que más le urge a México es que se libere la cascada de inversión. También, ¿qué tanto más podrían soportar un escenario así los sectores clave? En un escenario en el que las revisiones se prolonguen y México no consiga un ablandamiento en los aranceles a sectores clave, la incertidumbre no desaparecerá e industrias como la automotriz o metalúrgica, que actualmente pagan entre 25 y 50% de arancel, es algo que se volvería insostenible. La pregunta para México es, ¿cuánto más la economía podría aguantar la incertidumbre? Un elemento simple y fundamental podría ser la clave, y esa es la comunicación. Simple y sencillamente la comunicación. Si México, Estados Unidos y Canadá no llegan a alinearse de aquí a julio, lo mejor que pudiera obtener el mercado es claridad sobre lo que estarán discutiendo estos tres países en un periodo que determinen, con el objetivo único y exclusivo de disipar preocupaciones, conocer el rumbo y evitar mayor incertidumbre. Vienen semanas críticas. En otras noticias. Ahora sí, dato final. ¿Cuánto creció la economía de México en el primer trimestre de 2026? No creció,
cayó como se esperaba, pero no al nivel en el que se esperaba. Es decir, la contracción fue menor a lo que nos adelantaba la estimación oportuna del PIB el 30 de abril, que registraba una caída del 0.8%. Bueno, no fue del 0.8%, fue del 0.6%. Lo que no cambia es que de que hubo contracción, la hubo. La economía mexicana quedó en terreno negativo en los primeros 3 meses del año, en un momento en que la debilidad fiscal se torna preocupante para las calificadoras de riesgo crediticio, que en cuestión de semanas han comunicado una perspectiva negativa o bien una rebaja a la calificación del país. Además, es el segundo peor dato de crecimiento trimestral en los últimos 3 años, únicamente superado por el cuarto trimestre de 2024, que fue cuando la economía cayó 1.1%. En este primer trimestre de 2026, esta contracción del 0.6% del PIB que estamos viendo es consecuencia de la caída que se vio en los 3 sectores de la economía, siendo las actividades primarias y las secundarias, es decir, la agricultura y la manufactura, como las que más cayeron. Después, el sector servicios, del que este último caso se esperaría un repunte por ahí de junio y julio, los meses del Mundial, que tocan al segundo y tercer trimestre. Sin embargo, como anticipan los analistas que consultamos constantemente, el impulso que pudiera darle el torneo de la Copa Mundial a la economía sería marginal e insuficiente para lograr un cambio en lo que el país pudiera crecer en todo 2026. El subgobernador de Banco de México, Gabriel Cuadra, la semana pasada en un webinar sobre inflación y política monetaria, que fue organizado por el Fondo Latinoamericano de Reservas y el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, dijo que la economía podría registrar un crecimiento inferior al 1% este año, por debajo de la previsión actual del Banco Central, que es de 1.6%. Se espera que Banxico revise a la baja su previsión de crecimiento cuando publique su próximo informe trimestral, y eso va a ser esta semana, el 27 de mayo. Pasando al terreno de la inflación, se conoció el dato de cómo se comportó en las 2 primeras semanas de mayo. El dato general se ubicó en 4.11%, lo que resulta menor al 4.37% de finales de abril. Un dato que llega además después de que Banco de México aplicara su último recorte a la tasa de interés. La inflación subyacente, que es la que excluye los precios más volátiles, recordemos que son los alimentos y los combustibles, esa bajó un poco más lento y se ubica en 4.22% anual. Datos dentro de lo que cabe mejoran los estimados, tanto en PIB como inflación. Sin embargo, el camino hacia la convergencia, en el caso de la inflación, así como a revertir la caída del crecimiento económico, es decir, el PIB, pues luce retador. En otros casos, incierto desde la óptica de los analistas económicos. Lo que debes saber del fin de semana. Los mercados inician la semana, esta vez con mayor optimismo en torno al posible acuerdo de Estados Unidos con Irán que reabriría el estrecho de Hormuz, aunque el presidente Donald Trump insiste en que no se va a precipitar a la hora de firmar este acuerdo. Los negociadores siguen trabajando actualmente en la redacción precisa y sobre todo en temas clave, y la aprobación definitiva podría tardar aún varios días, pero las declaraciones que estuvieron dando tanto el secretario de Estado Marco Rubio y el mismo presidente Trump este fin de semana pues son una buena señal. Trump dijo que el acuerdo de paz ha sido en gran medida negociado y que planea anunciarlo pronto. El acuerdo entre Estados Unidos e Irán avanza mientras se entra a la semana 13 del conflicto. ¿Será la de la buena suerte? Voces del Mundial. Hablando de economía, este domingo 24 de mayo estrenamos un nuevo episodio de Voces del Mundial de Norteamérica, la edición especial de la Estrategia del Día para conocer algunas de las jugadas económicas y de negocio más importantes detrás de la Copa del Mundo. Acuérdense que van a poder ver y escuchar un nuevo capítulo cada fin de semana hasta saber quién levanta esa copa. Y en este capítulo, desde nuestro set mundialista, me acompañaron Paulina Anciola, subdirectora de Estudios Económicos en Banamex, y Antonio Hernández, quien le puso sazón con las empresas relacionadas al torneo que cotizan en bolsa y que se pueden anotar un muy buen gol en sus ingresos. Hablamos de qué suele suceder económicamente con un país que es sede del Mundial y que esta vez se torna más interesante por ser 3 los países sede y que además se la juegan en la cancha comercial. Momento sui generis en la historia. Vamos a escuchar un pedazo de la conversación. El consumo es de los sectores que más se pueden beneficiar, recordando que varias de estas empresas son patrocinadoras de varias instituciones, ya sea alrededor del Mundial, alrededor de varias selecciones, y donde nosotros estimamos que justo el impacto puede ser, como bien mencionas, no nada más en las sedes, no nada más en México, sino en toda la región.
sobre todo aprovechando que en este caso hacer el mundial en 3 países diferentes, pero el uso horario que puede ayudar a un continente que es muy futbolero, y vemos a muchas empresas, por ejemplo las embotelladoras como un Arca Continental, como Coca-Cola, FEMSA, hablando de un impulso en ventas, repito, no nada más en México, Estados Unidos, que es donde operan, sino también en Argentina, en Brasil, entre otros países, ¿no? Que son países muy futboleros, que les va a ayudar, repito, el uso horario, que en este caso es muy bueno para esos países, y donde entonces vemos un consumo tanto dentro de casa como fuera de casa, que puede ser muy bien impulsado, y también recordando que venimos en algunos casos de una base de comparación fácil, donde el año pasado algunas de las empresas de consumo tuvieron un entorno relativamente débil, la segunda mitad del año, empiezan el año también relativamente débil, y donde entonces el mundial puede hacer alguna diferencia, al menos en el verano. Ahora, si vemos más hacia adelante la segunda mitad del año, creo que la moneda está muy en el aire, y todavía los equipos de management de estas empresas todavía no saben qué tan bueno o malo va a seguir el consumo en la segunda mitad del año, pero sí es un hecho que durante el verano estas empresas se pueden ver bien posicionadas. Escuchan a Antonio Hernández de Actinver y de cómo el efecto puede estar no solo en los 3 países sede de la Copa del Mundo, sino en otras naciones futboleras de América Latina. Y si quieren saber también qué va a pasar con las ventas de cerveza, que ya ven que han estado bien desmayadas en los últimos trimestres, qué otras acciones van a tener un buen desempeño en el segundo y tercer trimestre, qué botanas nos van a salir más caras de preparar si vemos los partidos desde casa, o si les llega la cuenta del restaurante que no los agarre desprevenidos la inflación de ciertos productos, ¿y cuánto podría crecer México en términos del PIB gracias al Mundial? Bueno, pues todo esto lo platicamos en este segundo episodio que pueden encontrar justo antes de este capítulo y que lleva por título La economía de Norteamérica en la Copa del Mundo. También les dejo el link en la descripción del episodio para que vayan directo a ese capítulo. No se lo pierdan y nos escuchamos el siguiente domingo futbolero con el tercer episodio que, créanme, se pone mejor. Esto es el dato del día. Pemex, que libró hasta ahora la rebaja a la calificación por parte de Moody's, como sí ocurrió con la nota soberana y con la Comisión Federal de Electricidad, bueno, pues esta petrolera firmará un acuerdo de entendimiento en junio con la empresa petrolera brasileña Petrobras sobre exploración en aguas profundas. Así lo informó la presidenta Claudia Sheinbaum. Dijo que es la empresa más desarrollada del mundo en la exploración de este tipo de activos, donde la profundidad del agua es mayor o igual a 500 metros, y que les interesa trabajar con ellos en este tema. Sheinbaum comentó que el gobierno y Pemex están interesados en las metodologías que ha desarrollado Petrobras para extraer más petróleo en campos maduros. Es posible que Sheinbaum vaya a Brasil a firmarlo, pero todavía no hay nada seguro. El último sorbo. Multa a Banorte y Rappi por aliarse sin autorización en México. La tarde del domingo 24 de mayo, la Comisión Nacional Antimonopolio se las impuso por 19.9 millones de pesos. La sanción se refiere a la alianza estratégica o joint venture que esta startup de origen colombiano y el grupo financiero mexicano a cargo de Carlos Hank González establecieron por allá de 2020 para crear la sociedad Tarjetas de Futuro, bajo la cual lanzaron la tarjeta de crédito RappiCard al año siguiente y en la que ambas eran accionistas a partes iguales, 50-50. Lo que dice el regulador es que Banorte adquirió la facultad de intervenir en las decisiones del negocio de tarjetas de crédito de Rappi sin que esta operación fuera previamente analizada y autorizada. La razón de no saltarse este paso, según el regulador, es funcionar como un mecanismo preventivo esencial para proteger a consumidores y empresas de potenciales condiciones anticompetitivas, porque una concentración puede cambiar los precios, la calidad y las opciones para el cliente, y que una vez que se ejecuta una operación, sus efectos pueden ser difíciles de revertir. También informó que, en caso de no estar de acuerdo, Rappi y Banorte con esta multa, pues pueden interponer las acciones judiciales correspondientes por esta decisión ante los tribunales especializados en la materia. En pleno domingo, día de guardar, consultamos a Banorte para conocer su postura, pero no la hubo hasta la transmisión de este podcast. Seguramente lo harán en el transcurso de este lunes 25 de mayo. Los que sí nos respondieron fueron los de Rappi. A través de un correo electrónico nos dicen que respetan a las autoridades y al marco legal aplicable en México,
que continúan la colaboración con las autoridades regulatorias, siempre en apego a la legislación vigente. No dice mucho, es mucha formalidad, pero bueno, al menos respondieron. Esta sanción a Rappi y Banorte ocurre a unos meses de que el banco cerrara la compra de la totalidad del negocio que maneja las tarjetas de crédito RappiCard por $50 millones. Esto fue en diciembre de 2025. Y la compra, recordemos, considera ese compromiso de comercialización a 15 años que le permite a Banorte ofrecer de manera exclusiva productos y servicios financieros a los clientes de esta aplicación dentro de su mismo ecosistema. Iniciamos una nueva semana y lo mejor de la información económica y de negocios, por supuesto que está aquí en la Estrategia del Día. Estamos en Spotify, pero también en Apple y Amazon. Recuerden que además pueden ver la transmisión en video diariamente por YouTube y por ex Twitter, @laestrategiamx. En Instagram sigan a La Estrategia del Día y a mí me encuentran como Jimena Business. Que tengan un excelente día y más, una excelente semana. Esta fue la Estrategia del Día, escrito y narrado por Jimena Tolama, producido por Arturo Luna y Daniel Hernández. Que tengas un día muy productivo.